El día de hoy, mi compañero Víctor José Coronado Viera y Viviana Tejeda Mercedes tenemos el placer de presentar este tema de exposición acerca de la estructura de los compuestos de coordinación. En la maestría Química para Docente, cursando la asignatura de Química Inorgánica con el maestro Ramón Hinoa. Para iniciar, hablando acerca de las generalidades de los elementos de coordinación, podemos decir que los elementos de transición tienen características que le permiten formar compuestos de coordinación o complejos. Estos compuestos de coordinación van a consistir en un ion complejo y un contraión. Esta parte la vamos a ir desglosando en el desarrollo de la exposición. Todo lo que se conoce el día de hoy sobre la naturaleza de este tipo de compuestos de coordinación es gracias al trabajo de Alfred Werner. Él fue quien preparó y caracterizó muchos de estos compuestos de coordinación. Y en 1893, cuando él tenía 26 años, él propuso una teoría que hoy se conoce como teoría de Werner de la coordinación. Y esta consta de los siguientes postulados. Dice la primera que la mayor parte de los elementos poseen dos tipos de valencia, una valencia primaria y una valencia secundaria. Esto quiere decir que la valencia primaria va a corresponder al estado de oxidación del metal y al número de coordinación, que también en el desarrollo de la exposición vamos a identificar estos estados de oxidación y estos números de coordinación. El siguiente postulado es que todo elemento tiende a satisfacer tanto sus valencias primarias como la secundaria. Y por último, que las valencias secundarias están dirigidas hacia posiciones fijas en el espacio. Bien. Entonces, los químicos del siglo XIX estaban un tanto desorientados, ya que ellos notaban que ciertas reacciones parecían contravenir la teoría de valencia. Recordando que la teoría de valencia describe cómo se forman los enlaces. También esta teoría habla de los orbitales, que son una mezcla, ¿verdad? La mezcla de orbitales para formar nuevos orbitales con orientaciones específicas diferentes. Entonces, estas trataban como de contravenir esta teoría. Por ejemplo, las valencias de los elementos en el cloruro de cobalto 3 y en el amoníaco parecían estar satisfechas. Sin embargo, estas dos sustancias cuando reaccionan forman un compuesto estable que tiene la fórmula de cloruro de hexanoamino cobalto 3. Entonces, para explicar este comportamiento, Werner presentó sus postulados que ya mencioné previamente y de acuerdo a Werner, el cobalto tiene una valencia primaria 3 y una valencia secundaria de 6 en el cloruro de hexamino cobalto 3. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomará en cuenta aquí la valencia del metal, que en este caso sería el cobalto, que tiene valencia más 3, si lo buscamos en nuestra tabla periódica, y en el caso de la valencia secundaria, se refiere a cada uno de los átomos o moléculas, podríamos decirlo así, que van a compartirle electrones al cobalto. Entonces, en este caso, quien le va a ceder esos electrones al cobalto es el nitrógeno, y ahí hay 6 átomos, 6 moléculas de amoníaco, solo uno tiene electrones libres, que es el nitrógeno. Entonces, como serían 6 nitrógenos, por eso la valencia secundaria sería 6. Actualmente se va a utilizar esta fórmula del cloruro de hexanoamino cobalto 3, se va a utilizar para indicar que el átomo de cobalto y las moléculas de amoníaco formarán un ion complejo. Un ion complejo es todo lo que está dentro del corchete, que va a estar formado por un metal de transición y otro elemento o compuesto que se le llamará ligantes, que será un... Entonces,
También aquí cabe recalcar que los iones del cloruro no forman parte del complejo, pero se van a unir mediante el enlace iónico. La mayor parte de los metales que hay en el compuesto de coordinación siempre será metales de transición. Y las moléculas o iones que rodean a ese metal, que en este caso es el amoníaco, serán los que se le denominan ligantes. Las interacciones que existen entre el átomo del metal y los ligantes, a eso también se le conoce como reacciones de ácido-base de Lewis. Sabemos que ya una base de Lewis es la sustancia que puede donar uno más pares de electrones y cada ligante va a tener al menos un par no compartido de electrones de valencia, como se muestra en los siguientes ejemplos. ¿Qué quiere decir eso? Que el metal de transición se va a comportar como un ácido de Lewis y la otra parte del ion complejo, en este caso el amoníaco, será la base de Lewis. Como podemos ver aquí, algunos ejemplos de ligantes. Tenemos aquí el caso del agua, que tiene el oxígeno de los electrones libres, en el caso de amoníaco, el ion cloro, el dióxido de carbono. Entonces, de manera estructural, un compuesto de coordinación estará formado por un metal de transición y los ligantes. De esta manera, los enlaces metal-ligante casi siempre van a ser enlaces covalentes coordinados. De manera general, podemos decir que básicamente los compuestos de coordinación se forman entre una base y un ácido de Lewis, pero en este caso el ácido de Lewis será un metal de transición. ¿Por qué un metal de transición? Porque el requisito es que tenga orbitales D disponibles y la característica de los elementos de transición es que tienen orbitales D disponibles para poder formar uniones con otras moléculas, otros átomos donadores de electrones, que en este caso serán las bases de Lewis, como en el ejemplo que vimos con el amoníaco. También algo importante que este tipo de enlace les confiere a estos compuestos colores característicos que de otra forma no lo tendría. Entonces, algunos ligantes comunes lo podemos ver aquí en este cuadro. Cabe recalcar que los ligantes tienen cierta clasificación. Por ejemplo, tenemos los ligantes monodentados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un átomo será el donador de electrones. Si vemos aquí en el amoníaco, el mismo ejemplo de ahorita, solo el nitrógeno tiene electrones libres y por ende solo él va a compartir esos electrones. Pero tenemos también el monóxido de carbono. Pero en este caso vemos que hay electrones libres en el carbono y también el oxígeno, pero se toma uno de ellos para poder compartir sus electrones. Pasamos a los ligandos bidentados, que esto quiere decir que dos átomos serán donadores de electrones. Como vemos en el ejemplo de etilendiamina, aquí van a compartir electrones solamente los átomos que tienen enlaces simples, que los que tienen electrones libres con enlaces simples, es decir, este oxígeno que está enlazado a este carbono en enlace simple y este oxígeno de aquí. También tenemos lo que son los ligandos polidentados, donde más de dos átomos serán donadores de electrones en la misma molécula. Todos los que vemos en esta molécula que se llama ion etil-endiaminotetraacetato, EDTA, que sirve contra antídoto, contra envenenamiento por metales, esta sustancia. Todos esos electrones libres del oxígeno que tienen enlace simple se pueden compartir y como son varios, entonces podríamos decir que son polidentados. Conceptos generales que debemos de conocer a la hora de hablar de... A la hora de hablar de compuestos de coordinación, bueno, tenemos que saber que un compuesto de coordinación va a tener esta fórmula donde yo voy a tener
en esta fórmula, en este caso estamos hablando de cianoferrato 3 de potasio. Entonces, un compuesto de coordinación va a tener esta fórmula, va a tener aquí un elemento que se le va a llamar un contraión. Vamos a tener aquí un metal de transición con un ion entre corchetes. A esto es lo que se le llama un ion complejo. Esto que está todo dentro del corchete. Tenemos que este ion complejo, en este caso será el ion cianoferrato 3, todo lo que está en el corchete. Tenemos un átomo central, que en este caso sería el elemento de transición, el hierro 3. Tenemos los ligantes, que sería en este caso el ion cianuro. Siempre los ligantes estarán entre paréntesis, dentro del corchete. Aquí tenemos 6 moléculas del ion cianuro. Tenemos el átomo donador o ligante, que como vimos, siempre el átomo donador será el ion, en este caso, que está entre paréntesis, o el átomo, la molécula. Como ambos tienen electrones libres, pues cualquiera de los dos pueden donar sus electrones. Y el número de coordinación será la cantidad de enlaces que se van a formar para compartir esos electrones. Como tenemos en la fórmula que hay 6 moléculas de cianuro, si yo voy a compartir, si el elemento que yo voy a utilizar es el carbono para compartir los electrones, entonces tienen que ser 6 átomos de carbono. Al formar esos 6 enlaces, entonces el número de coordinación será 6. Y por último, el contraión, que será el potasio, porque el potasio, vamos a ver más adelante, que con su estado de oxidación va a permitir que este compuesto de coordinación sea neutro, porque una característica importante de estos compuestos que tienen que ser neutros. Entonces, el contraión permite estabilizar este ion complejo para hacerlo una molécula neutra. Entonces, otra parte que vamos a tratar aquí es el número de oxidación de los metales, los compuestos de coordinación. Una propiedad característica de este es el número de oxidación, ya que como les dije anteriormente, el número de oxidación va a permitir que la molécula en sentido general pueda ser neutra. Y lo vamos a ver ahora. Hay algunos procedimientos para poder llevar a cabo, para poder estimar, pues, mejor dicho, los números de oxidación de los metales en los compuestos de coordinación. Yo solamente voy a tomar 3 ejemplos por cuestiones de tiempo. Tenemos aquí el nitrato de hexamicromo 3. ¿Qué vamos a tener aquí? Tenemos nuestra fórmula. Cada ion nitrato tiene carga -1. Por lo tanto, el catión debe ser de esta manera, como podemos ver en el compuesto, el ion complejo, perdón. Y como el amoníaco es neutro, el número de oxidación del cromo será +3. Tenemos aquí el ion complejo. ¿Qué va a ocurrir? El cromo, tenemos el amoníaco que tiene carga 0. Este compuesto de aquí, su carga será -1. El ion nitrato tiene carga -1. Entonces, como tengo 3 moléculas, si multiplicamos 3 por -1 nos da -3. Entonces, para que se pueda quedar en 0, tendría que usar el estado de oxidación en el metal de transición, sería +3, que me queda 0. Entonces, ya de esta manera yo puedo tener mi compuesto de coordinación sin carga, o sea, de manera neutra. Tenemos por último ejemplo el tetrahidrozoaurio 3 de potasio. En este caso, igual el potasio tendrá su carga +1. El ion hidroxilo, que tiene carga -1, al multiplicar 4 por -1 me da -4. Y esto de aquí, +1 y +3, que también es 4, me da 0. Entonces, como el ion complejo me queda con carga -4, este contraión, ahí viene la función de nuevo del contraión, al tener carga +1, estas cargas se van a restar y me va a formar mi compuesto de coordinación que tendrá carga neutra.
Hasta aquí mi participación. Les dejo con mi compañero Víctor Coronado. Gracias, Viviana, gracias. Voy a compartir ahora, ¿verdad? Para que podamos apreciar este tema de la nomenclatura de los compuestos de coordinación. Primero, antes de adentrarnos a esas reglas, ¿verdad? A esos postulados que se establecen para nosotros poder formular esos compuestos, vamos a volver a retroalimentar los nombres de los ligantes más comunes en los compuestos de coordinación. Aquí podemos observar ese ion bromuro, ¿verdad? Mirenlo acá. Pero con el nombre del ligante en el compuesto de coordinación se le va a llamar bromo. Así sucede con el cloruro, cloro, cianuro, acá lo vamos a llamar ciano. Al radical hidroxilo, ¿verdad? Ese ion lo vamos a llamar hidroxo. Al ion óxido le vamos a llamar oxo. Carbonato sigue manteniendo el mismo nombre. El nitrito acá se va a llamar nitro. El ion oxalato va a mantener el mismo nombre. El amoníaco se le va a llamar acá amino. El monóxido de carbono le vamos a llamar aquí carbonilo o carbonilo, ¿verdad? Al agua, por su derivación, va a tener de nombre acuo. El ligante etilendiamina, etilendiamino. Y el etilendiamino tetraacetato, bueno, va a mantener ese mismo nombre. Es bueno de que tengamos eso en cuenta para cuando ustedes observen esos nombres de esos ligantes dentro de los compuestos de coordinación, ya tengan la idea de que así es que se deriva, de dónde es. Acá tenemos los nombres de los aniones que contienen átomos metálicos, ¿verdad? Ya cuando el ion complejo es un anión. Acá el metal que va a tener, ¿verdad? En sí, ya sea ese de transición, si lo vemos acá, nosotros en vez de llamarlo aluminio, se le llamará aluminato. Al cobalto, cobaltato. Al cobre, cuprato. Al cromo, cromato. Al estaño, estanato. En sí. Gracias. Estanato. Hierro, ferrato. ¿Verdad? Manganeso, manganato. Al molibdeno, molibdato. Al níquel, niquelato. Al oro, aurato. A la plata, argentato. Al plomo, plumbato. Al tungsteno, tungstato, y al zinc, el zincato, ¿verdad? Como podemos apreciar acá. Luego ya de tener esas ideas, de esos ligantes y de esos nombres de esos átomos metálicos que están adentro de los aniones, cuando el ion complejo tiene carga negativa, nos permitirá ya adentrarnos a esas reglas en sí. Dice acá que una vez analizados los diversos tipos de ligantes y los números de oxidación de los metales, el siguiente paso es aprender a nombrar los compuestos de coordinación. Las reglas para nombrarlos son las siguientes. Primero, los nombres de los ligandos se citan sin separación delante del ion o átomo central y teniendo en cuenta que el número de oxidación del átomo central se indica mediante la notación de Stokes o la notación que le colocamos con los números romanos, como pueden ver acá. Miren este primer compuesto, el triamino trinitro cobalto 3. Como pueden observar, todos esos nombres no están separados, están unidos y no se separan, ¿verdad? Todos ellos están delante del metal, del átomo central, ese elemento de transición. Y mire que se le indica ese número de oxidación de ese átomo metálico. Mírenlo acá, entre paréntesis. Asimismo ve el ion tetracuo de cloro cromo 3. Mírenlo acá, como lo puede observar ahí. La segunda regla dice, el anión se menciona antes que el catión, como en otros compuestos iónicos. La regla se mantiene sin importar si el ion complejo lleva una carga neta positiva o negativa. Ejemplos.
como ya usted sabe que estos son aniones, lo que están fuera de los corchetes, ¿verdad? Se le va a llamar cloruro de tetraminodiclorocobalto 3. Pero ahí que se va anclando con la regla, la primera regla de mantener todos esos nombres de los ligandos unidos a ese átomo central, o sea, ese elemento de transición, en conjunto con su número de oxidación que está utilizando. Mire acá, otro anión, el ion bromo, ¿verdad? Bromuro de tetracodiclorocromo 3. Mírenlo ahí, igualito. Bien, continuamos. Tercera regla. Cuando el complejo es aniónico, el nombre del átomo central termina con el sufijo ato. Esto que usted ve aquí de color rojo. Miren acá, ato. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted ve aquí dentro de los corchetes va a tener una carga negativa, como puede observar acá. Entonces su terminación va a ser en ato. Míralo aquí, hexacloroplatinato 4. Recuerde que el 4 es del elemento de transición, en este caso el platino. ¿De quién? De este que está acá, este elemento de potasio. Mire este siguiente, hexacianoferrato 3. Mire cómo termina en ato. ¿De quién? De potasio, como puede ver acá. Todos esos compuestos, como podemos ver aquí, tienen carga neutra. Por lo tanto, son compuestos de coordinación. Cuarta regla. En un ion complejo, primero se nombran los ligantes en orden alfabético. Oiga bien, en orden alfabético. Y al final, el ion metálico. Que primero, antes de yo colocar el nombre de ese elemento de transición, yo debo de colocar todos los nombres de los ligantes en orden alfabético, como va en el orden del abecedario. Míralo aquí. Yoduro, ¿de quién? De diaminoplata. Míralo acá. De diaminoplata. Primero, ¿a quién coloqué? Bueno, el ligante. ¿Quién? El amoníaco, que está actuando acá. Y por último, dejé ese elemento de transición. ¿Quién? La plata, como lo puede observar ahí. Quinta regla, como podemos ver acá. Cuando hay más de un ligante de un tipo determinado, se nombran con los prefijos griegos di, tri, tetra, penta y hexa. Los prefijos no se toman en cuenta cuando se citan los ligandos. Ejemplos. Miren aquí, miren este ion. Como ya vemos en esta estructura, nosotros vamos a utilizar esos prefijos griegos cuando el ligante ya se repite, ya sea en 2, en 3, en 4, 5 o 6 veces. Por ejemplo, en este que usted está aquí, usted ve que el amoníaco está repitiéndose 4 veces. Y le confiere su qué, el prefijo griego tetra. Aquí el cloro, ¿cuántas veces se repite? 2 veces. Le corresponde su prefijo griego di. ¿Cómo se llama ese ion? Ion tetraaminodiclorocobalto 3. ¿Se ve? Y esos prefijos no se van a tomar en cuenta cuando se vayan a citar. Mire que quien se toma en cuenta son los nombres de los ligandos en el orden alfabético. Mire que el amino, porque la A está antes de quién, del cloro, que comienza con C. Mírelo ahí. Mire otra acá. El sulfato de tetraminocloronitroplatino 4. Mírenlo ahí. Ahí vemos que hay 4 moléculas de amoníaco. Hay un grupo nitro, uno solo. Un solo grupo de cloro, ¿verdad? Ya unido al platino, que está utilizando el estado de oxidación más 4. Como puede ver acá. Sexta regla, como puede evidenciar acá. Cuando el número de grupos de compuestos o de ligandos ya contienen los prefijos griegos, se emplean los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis, etc.
y se encierra entre paréntesis el nombre del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno de esos ligantes tienen estos prefijos que usted conoce acá de di, tri, tetra, penta, dentro de su nombre, entonces vamos a utilizar los sustitutos. En vez de di, utilizamos bis. En vez de tri, utilizamos tris. En vez de tetra, tetraquis. Y así sucesivamente. Como vemos que en este compuesto de coordinación, el ligando, ¿verdad? O ligante, que está actuando acá, es el etilendiamino, di, que lo vemos acá. No ponemos la estructura en sí del etilendiamino porque va a tener una mayor amplitud y puede causar, ¿verdad? Complejidad para poder entenderla. Entonces se le colocan las abreviaturas de esa molécula en sí. Entonces, como tiene el di, ¿verdad? Se va a utilizar ese prefijo en sí que le va a denotar eso. Como usted ve que se repite 3 veces, en vez de utilizar tri, utilizamos tris. Mírenlo ahí, nitrato de tris, entre paréntesis, etilendiamino cobalto 3, como lo manda la regla. Mírenlo ahí. Seguimos. La regla número 7. Los nombres de los ligantes aniónicos terminan con la letra O, en tanto que un ligante neutro por lo regular suele tomar el nombre de la molécula. Las excepciones son de la molécula del agua, aquo, el carbonilo, el amino, entre otros. Ya habíamos observado la tabla anteriormente que ya mostraba esas ligeras excepciones en sí. Mire acá, este compuesto de coordinación. Acá vemos el tetracarbonilo níquel 0. Y usted preguntará, ¿y por qué 0? ¿Qué es eso? Bueno, lo que sucede es que el grupo carbonilo es neutro. Entonces, para que sea un compuesto de coordinación, sus cargas deben de ser igual a 0. Por lo tanto, el níquel no va a utilizar ningún estado de oxidación, va a ser 0. Mírenlo ahí. Aquí vemos este ion. El ion hexaacuo, mírenlo ahí, que tiene la molécula del agua, pero en vez de llamársele agua, se le va a llamar acuo. Acuo cromo 3. Mírenlo ahí. Acá vemos este compuesto de coordinación, el tetrahidroxo, ¿verdad? En vez de llamársele hidroxilo, hidroxo, aluminato, ¿verdad? Como puede ver acá, 3 de sodio. Mírenlo ahí. Como lo puede observar. En el caso de sales dobles, se suele primero nombrar, ahora sí, seguimos. En el caso de sales dobles, se suele primero nombrar el complejo aniónico, el que tiene carga negativa, y después el complejo catiónico, el que tiene carga positiva. Mire estos ejemplos. Como usted puede ver acá, vemos que ya en vez de ver ese compuesto siempre con 2 corchetes, aquí vemos 4. Entonces, este es el que tiene carga negativa, el anión, y este es el cation. Y primero se va a mencionar el anión. Mira aquí, tetra, cloroplatinato, ato, ¿verdad? 2 de tetramino platino 2. Bien, va a quedar con sus respectivos estados de oxidación en sí. Bien, por último, pasando a la estructura de los compuestos de coordinación, al igual que en esos pasados temas que habíamos recibido de los orbitales atómicos, sus hibridaciones que pasaban, ¿verdad? Y los orbitales híbridos que mostraban una geometría electrónica y molecular, también los compuestos de coordinación la tienen. Entonces, el número de coordinación del metal determina casi en su mayor parte la estructura de los compuestos de coordinación. La estructura de muchos de ellos se asemeja a la de las moléculas e iones sencillos que se estudiaron en capítulos anteriores.
Los pares de electrones no compartidos en los orbitales D suelen influir muy poco en la geometría debido a que de ordinario predomina el tamaño de los átomos de los ligandos. Entonces, en esta tabla que vamos a mostrar a continuación, ¿verdad? Vamos a observar ciertas geometrías que va a ser muy palpable, ¿verdad? Ahora, en la siguiente. Cuando el compuesto de coordinación tiene un número de coordinación 2, ¿verdad? Como podemos ver estos ejemplos de acá. Mire aquí que el grupo amino son 2 veces, ¿verdad? Que se repiten, que se adentra ese metal. Van a tener esa geometría lineal. Mírenlo aquí el modelo. Bien. Ya cuando el número de coordinación es 4, puede ocurrir 2 cosas. Que la geometría puede ser tetraédrica, como pueden ver estos ejemplos acá, de ese ion, ¿verdad? Miren cómo se va agregando ahí 4 grupos electrónicos, o sea, 4 moléculas de cianuro en ese metal del zinc, como también sucede del grupo amino, al cadmio. Mírenlo aquí, dándole esa forma tetraédrica. Y la otra variante es que puede ser plana cuadrada. Mírenlo aquí. Va a formar un solo plano en el cual va a ser cuadrado. Como podemos verlos aquí con estos ejemplos que van a tener esos respectivos modelos. Mírenlo ahí. Acá, ya cuando el número de coordinación es 5, o sea que van a entrar 5 grupos electrónicos, como usted puede ver estos ejemplos de aquí, ya la geometría va a ser bipiramidal trigonal. Bien, una bipirámide trigonal va a ser en dicho caso, que se van a adentrar 5 grupos electrónicos en ese átomo de ese elemento de transición. También puede darse la variación de que sea piramidal cuadrada, de que se puedan ajustar de esa manera para que se presenten así. Podemos ver esos ejemplos de esos iones, ¿verdad? De coordinación, cuando se forman así. Y ya cuando tiene un número de coordinación 6, la geometría será octaédrica. O sea, cuando se adentran 6 grupos electrónicos en ese átomo del metal de transición. Mírenlo ahí. Mire el caso de 6 moléculas de agua que se van a entrar aquí en el átomo de hierro. Aquí, 6 moléculas del grupo cianuro adentrándose en la del hierro. Mírenlo ahí. Formando una geometría octaédrica, como puede ver acá. Hasta aquí han sido todos los detalles de nuestra exposición. Esperamos de que haya sido muy gratificante con estas informaciones muy refrescantes y que les haya ayudado a entender a gran profundidad nuestro tema. Muchas gracias. Pasen feliz resto del día.